Bueno, vamos a compartir la pantallita como siempre. Bien, vamos a arrancar ahora con una serie de conceptos que nos van a servir para el trabajo práctico que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a hacer un trabajo práctico, una cosa media extraña, porque la verdad que siempre lo hacemos en forma presencial, esta vez va a ser un poco más complicado. Pero bueno, les voy avisando. Traten de conseguir para mañana un prospecto. Mañana vamos a hacer un trabajo práctico que consiste en análisis de prospecto. Y para poder hacer eso, vamos a necesitar un prospecto. ¿eh? Yo tengo una tonelada, tengo un montón. De todas maneras, igual vamos a buscar alguno por internet para que lo podamos ver entre todos. Pero estaría bueno que cada uno de ustedes tenga uno como para que también se pueda fijar en los que tienen ustedes. Si no llegan a tener ninguno, porque no hay ningún medicamento en casa, bueno, trabajaremos con el que tengamos acá entre todos. Bueno, vamos a empezar un poquitito con todos estos conceptos para mañana poder hacer esto. ¿Mm? Dice potencia y eficacia de los fármacos. En realidad un fármaco cuando es eficaz es porque obviamente hace el efecto. ¿Mm? Para que un fármaco sea eficaz, tiene que cumplir el efecto. Si no cumple el efecto, no es eficaz. Sencillo esto. Pero cuando hablamos de potencia, ahí ya la historia cambia un poquito. Porque en realidad, para poder comprobar la potencia de un fármaco, tenemos que, obviamente, comparar entre dos fármacos. Yo puedo decir que un fármaco es más potente que otro cuando necesito una dosis menor para que produzca el mismo efecto. Eso es un concepto lógico bastante, ¿no? Y yo lo puedo aplicar a cualquier cosa, O sea, la potencia de un auto, La potencia de un auto, yo no puedo decir, este auto es repotente. Repotente en comparación con qué, porque puede ser más potente que uno, pero menos potente que otro. Esto es exactamente lo mismo. Cuando dos fármacos de comprobada eficacia para lo mismo, aquel que necesite una dosis menor va a tener más potencia que el otro. Acá les da un ejemplo, que en el tratamiento de la miastenia gravis, que se puede usar la neostigmina o la piridostigmina. Se necesitan 15 miligramos de neostigmina o 60 miligramos de piridostigmina. Son dos fármacos que se utilizan para el tratamiento de esta enfermedad. Obviamente, como necesito menos dosis o con menor cantidad de neostigmina, la neostigmina va a ser más potente que la piridostigmina. ¿En qué se basa esto? Obviamente vamos a ver, los dos se usan para lo mismo, prácticamente los dos tienen el mismo mecanismo de acción, actúan de la misma manera, pero recordemos una cosa que también vamos a ver después, y es el tema de los efectos adversos. Hay muchos efectos adversos, que son esas cosas que nosotros no queremos que aparezcan, pero que lamentablemente van a aparecer siempre con el uso de un fármaco, que son dosis dependientes. Esto significa que aparecen con dosis cada vez mayores. Muchas veces no está relacionado el efecto adverso con la dosis. Hay otro tipo de efectos adversos que no tienen nada que ver, que son dosis independientes. Eso cuando veamos la parte precisamente de efectos adversos lo vamos a ir aclarando de una manera un poquito más fácil. Ahora, como de costumbre, siempre nos quedan por ahí cositas pendientes que después siempre se van a ir aclarando.
Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es esto, es la potencia y la eficacia de un fármaco. Eficaz, dice, un fármaco es más eficaz que otro cuando la intensidad del efecto máximo que produce es mayor. Eso también, o sea, también me está comparando dos fármacos, pero básicamente la eficacia es eso. Tiene la capacidad de producir el efecto, no tiene la capacidad de producir el efecto, y es obviamente más interesante y más importante, digamos, el concepto de potencia. Si bien nosotros en la farmacia no le vamos a cambiar ningún medicamento a cualquier persona que venga, pero tenemos que conocer que hay fármacos que hacen lo mismo y que algunos son más potentes que otros. Vamos a ver otra definición que es bastante más importante, y acá sí, seguramente les van a preguntar ¿por qué? Posología y dosificación de los medicamentos. Dice, los efectos de los fármacos dependen de la dosis que se utilice de los mismos. Después vamos a ir viendo que con algunos fármacos van a producir un efecto u otro efecto. O a medida que vamos aumentando la dosis, van a ir como sumando efectos. Pero el efecto es eso, es la eficacia, es lo que produce. Dice, cuando se administra un fármaco, su concentración plasmática asciende hasta un valor máximo. Esto sucede mientras la cuantía de la absorción sea mayor que la cuantía de la eliminación. Y acá tenemos que tener muy en claro lo que era el ADME. ¿Se acuerdan que el fármaco primero se absorbía, empezaba a distribuirse y también empezaba a eliminarse? Obviamente esto es una curva en el tiempo. Al principio, yo ni bien tomé el fármaco, obviamente va a predominar la absorción. Pero cuando ese fármaco ya se absorbió en total, va a predominar la eliminación, porque ya no hay más absorción. Ya se terminó de absorber todo. Va a distribuirse, va a llegar al lugar donde tiene que hacer el efecto, y obviamente una porción va a empezar a eliminarse, ya sea por metabolismo o sea por ya directamente la excreción. Entonces se arma una curva donde siempre al principio se absorbe mucho, llega a la concentración plasmática máxima, es donde ya prácticamente se absorbió todo, y después empieza a decrecer. Y acá nosotros vamos a ver que hay dos diferencias importantes. Una es un fármaco que se toma una vez, eventualmente, un analgésico, por ejemplo, porque me duele la cabeza, y me lo tomo en ese momento. Pero hay fármacos que los tengo que tomar cada determinada cantidad de tiempo. Obviamente, esa determinada cantidad de tiempo, que es el periodo interdosis, yo tomo una dosis, tengo que esperar una determinada cantidad de tiempo para poder volver a tomar esta dosis. ¿Por qué? Porque si no, esta absorción se va a sumar a la absorción de la dosis anterior, con lo cual puedo llegar a un punto de dosis tóxica. Tengo tanto fármaco circulando que obviamente puede llegar a provocar toxicidad. Por suerte la mayoría de los fármacos, la gran mayoría de los fármacos, no tienen, es muy raro llegar a una concentración tan alta y que realmente produzca una dosis tóxica. Exceptuando el paracetamol, que el paracetamol es un fármaco que, a pesar de ser de venta libre, a pesar de que todo el mundo lo usamos, así medio como caramelitos,
y lo tomamos así como viene, después cuando veamos ese fármaco en particular vamos a ver que tiene una peligrosidad bastante importante, pero para eso me tengo que tomar prácticamente un blister entero, todo junto. Ya después lo vamos a analizar. Bien, entonces, vamos a ver que ay, esperen que se me corrió. Dosificación, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de dosificación? La dosificación es la dosis, es la cantidad de miligramos que uno tiene que tomar. Acá, por ejemplo, tenemos en el ejemplo anterior 15 miligramos, 60 miligramos. Bueno, eso es una dosis. El numerito la cantidad de principio activo que tiene ese fármaco. 60 miligramos en este caso, 15 miligramos en este otro caso, 500 miligramos, 400, 600, lo que sea. Es ese numerito. 15 y obviamente seguido de la unidad, porque pueden ser miligramos, pueden ser picogramos, pueden ser gramos, pueden ser unidades, pueden ser, estas denominaciones van a variar según el fármaco. En cambio, la posología es la dosis con respecto al tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tengo que esperar entre consumir una dosis y la dosis siguiente? Por ejemplo, la mayoría de los antibióticos que se consumen cada 6 o 12 horas, entonces la dosis es 500 miligramos y la posología es 500 miligramos cada 6 horas, cada 12 horas. Nosotros vamos a tener ese concepto, pero no lo podemos aplicar en general. En general, porque ¿qué significa esto? Significa que va a depender de cada fármaco. Y los chicos que trabajan en farmacia seguramente ya lo saben, pero que es muy común. ¿Y esto cómo lo tomo? ¿Cada cuánto tiempo lo tengo que tomar? Precisamente el trabajo práctico que vamos a hacer mañana de análisis de prospectos, vamos a ver una de estas cosas. La posología, la dosificación, ¿cómo lo tomo? Para poder responder esas preguntas. Obviamente es imposible acordarse de todos los fármacos que hay en la farmacia, cómo es que se toman, cuál es la posología. Entonces, obviamente siempre vamos a tener alguna herramienta y obviamente vamos a poder consultarla. Para eso, en base a eso, es que es el porqué de ese trabajo práctico de mañana. Es muy común. Obviamente los fármacos que se venden todos los días, uno ya llega a un momento que se va a acordar. Después también nos vamos a encontrar con que hay algunos fármacos en los cuales esta posología es particular para cada persona, que no está establecido, o sí está establecido, pero en realidad uno tiene que saber que hay determinados fármacos que yo no le puedo decir, usted lo tiene que tomar así o así. Ese tipo de fármacos se lo tiene que decir el médico, cómo, cuál es esa posología, de qué manera lo tiene que consumir. Les doy un ejemplo. La levotiroxina. La levotiroxina es un medicamento que se utiliza para el hipotiroidismo, ¿no? Bien, ese medicamento, para cada persona va a haber una dosis diferente. Vienen desde 25 a 175, 200, fraccionados en un montón de dosis. Pero, la persona va a venir
a comprar ese medicamento y puede que nos pregunte, ¿cómo lo tomo? Bueno, lo tiene que tomar todos los días en determinadas condiciones, que eso lo vamos a ver después, cómo es que lo tiene que tomar, pero todos los días a la misma hora, por ejemplo, una vez por día. La cantidad de gramos, o miligramos, o lo que sea, se lo va a decir el médico. Es diferente cuando vienen y preguntan, o compran ibuprofeno. Bueno, ¿cómo lo tengo que tomar? Tiene que tomar uno cada 6 horas, por ejemplo. ¿Mm? Eso ya es la posología. Después, les doy otro ejemplo. Insulina. ¿Y cómo lo tengo que consumir? ¿Cómo la tengo que aplicar? Y bueno, ahí también es un fármaco que también está individualizado para cada persona. Entonces, obviamente, no le podemos decir. ¿Por qué? Porque precisamente, independientemente de la dosis, que también como es individualizada, se la tiene que indicar el médico, obviamente yo no le puedo decir si se lo tiene que aplicar una vez, 2 veces, 3 veces, porque eso también depende de cada persona. Pero para la gran mayoría de los fármacos sí, lo podemos saber a través de lo que dice el prospecto. Bien. Miren que quiero bajar acá. Bueno, acá les habla un poquitito de todo lo que habíamos hablado ya antes, así que lo vamos a obviar. Bueno, acá les aclara bien. Es la parte de la farmacología que se ocupa de la dosificación de los medicamentos, se conoce con el nombre de posología. Pero bueno, básicamente recuerden eso, dosis es la cantidad, nada más. Y posología es un poquito más amplia, porque ponemos los dos parámetros, la cantidad y el intervalo entre dosis. Tanta cantidad cada tantas horas. Bien, ven acá está la curvita, la curvita donde lo que les decía antes, la concentración en sangre, se empieza a absorber, llega a un pico, a una concentración máxima y después empieza a decaer. Fíjense que esta curva empieza a subir, acá es la concentración en base al tiempo, lo que está en rojo es la absorción y lo que está en azul es la eliminación. La concentración empieza a aumentar, hasta que llega a una línea que era la concentración efectiva mínima. Seguía subiendo, hasta que llegaba a la concentración máxima, a la concentración plasmática máxima, porque después empieza a decaer. Y fíjense que acá hay una línea que marca entre la absorción y la eliminación, que habla de la duración. Acá nos está marcando esta línea, cuánto dura, cuánto tiempo está haciendo efecto este fármaco. Bien, vamos a seguir con otro concepto también muy interesante, que es otra pregunta bastante importante. ¿Acción terapéutica o efecto terapéutico? Bueno, la terapéutica es toda forma de tratamiento de una enfermedad. La terapia, el tratamiento, es básicamente lo mismo. La acción terapéutica es la acción de un medicamento sobre determinados órganos para aliviar o curar una enfermedad o síntoma. Responde a la pregunta, ¿qué es? Y acá les pone como un ejemplo, es un descongestivo. Entonces viene viene una persona y compra un medicamento y nos puede preguntar, ¿esto qué es? ¿Para qué me lo dieron?
es un descongestivo, es un analgésico, es un antiinflamatorio. ¿Eh? Esa es la pregunta que nos pueden llegar a hacer y nosotros buscamos precisamente en acción terapéutica o efecto terapéutico y le podemos contestar. ¿Mm? Hay algunos fármacos que, vuelvo a repetir, se venden muy seguido y obviamente, sí, esto es tal cosa. Hay fármacos que se venden muy eventualmente y no me voy a acordar. Entonces, vuelvo a insistir, siempre vamos a tener esta herramienta, como es un prospecto, por ejemplo, o después vamos a ver en qué otro lugar también lo podemos buscar, y le puedo dar esa respuesta. No, obviamente no voy a sacar el prospecto delante de la persona. Ya vengo, qué sé yo, con cualquier excusa, espera que voy a buscar algo adentro. Me fijo. Me fijo, a ver, ¿qué es esto? Es un descongestivo. Entonces vuelvo y se lo digo. Bien, acá les habla un montón, un poquito de todo esto. Pero básicamente es esto. Responde a la pregunta ¿qué es? Bien, indicación terapéutica o uso clínico. Dice signo, síntoma o circunstancia en donde resulta apropiado un tratamiento o un medicamento. Pregunta, responde a la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué me lo dieron? Obviamente, como seguimos con el ejemplo del descongestivo, y se lo dieron para la descongestión, para la congestión nasal, para la congestión nasal. Después, cuando veamos este tema congestión nasal, vamos a ver que hay algunos de uso tópico y algunos que son vía oral. Bien. Acción farmacológica. Dice, modificación, cambio o proceso que se inicia en el organismo en presencia de un fármaco. El efecto farmacológico es la manifestación observable que aparece después de la acción farmacológica. Responde a la pregunta, ¿cómo? Acá les pone el ejemplo de bloqueante de receptores. Después vamos a ver que los descongestivos actúan a nivel de unos receptores, que van a impedir que sea una histamina, todo este tipo de cosas que recién ahora nos estamos familiarizando gracias a la clase anterior que eran los receptores. Bueno, ya vamos a ver un poco más detalladamente estas cosas. Pero bueno, básicamente, esto de acción farmacológica es el mecanismo de acción. Es el mecanismo de acción. ¿Cómo es que hace ese efecto? Y este efecto va a depender también de cada fármaco en particular. Y como va a depender de cada fármaco en particular, estudiarlos todos en general es loquísimo, no se puede. No podemos tener una biblioteca en la cabeza donde ir a buscar cada cosa. Por eso siempre digo que el análisis de prospectos en la farmacia es buenísimo, porque nos ayuda con un montón de cosas, con un montón de datos. Y aparte del análisis del prospecto, porque en las farmacias suelen haber prospectos, pero también hay un libro que es muy importante tenerlo también en las farmacias, porque también nos va a evacuar todo este tipo de dudas, que es el Vademecum. El Vademecum es como una especie también de diccionario, de libro, donde me junta todos los prospectos, absolutamente todos los prospectos. Es una especie de libro que está armado, digamos, con todos prospectos, que, bueno, tiene distintas partes en las cuales se puede encontrar de distintas maneras, pero bueno. Tenemos estas dos herramientas para poder consultar en el momento que nos hagan alguna de estas preguntas, y que obviamente nosotros no lo recordemos. Bien.
Después acá les habla de sobredosis. ¿Mm? Dice, es una dosis excesiva de un medicamento o droga que puede desembocar en efectos graves como la intoxicación, pérdida de conciencia, me perdí porque justo me apareció un cartelito, como intoxicación, pérdida de conciencia, colapso del sistema nervioso y muerte. Posibles causas de sobredosis son negligencia en la prescripción y como caso particular de esta, la automedicación negligente. Y el otro motivo por el cual puede ocurrir una sobredosis es la interacción entre distintas sustancias. Por ejemplo, el consumo de ciertos medicamentos o drogas en combinación con bebidas alcohólicas puede provocar la multiplicación de los efectos de estos y con ello una sobredosis. Por ejemplo, no solamente con estas sobredosis, vuelvo a repetir, se puede dar por una negligencia, en el caso de que esté mal hecha la prescripción, o sea, la receta que hizo el médico. Puede haber una negligencia propia en la cual uno mismo consume más de lo que debería haber consumido. O también puede haber una sobredosis por una interacción. Esto significa que el fármaco que se consumió actúa o se mezcla, por decirlo de alguna manera, no es exactamente así, pero el efecto de este otro fármaco me puede multiplicar el efecto de este fármaco y llegar a una sobredosis. Una de las interacciones más comunes, ¿se acuerdan? Era cuando hablábamos de esto del transporte de los fármacos en la sangre, que iba unido a proteínas. Bueno, hay determinados fármacos que también, o sea, la mayoría de los fármacos son todos transportados por proteínas. Algunos fármacos tienen mucha más afinidad a la proteína, o sea, se agarran más fuerte, son más amigas, entonces se van a ir juntas. ¿Y qué hacen? Desplazan a la otra. Si ese otro fármaco, el que fue desplazado, tiene una ventana terapéutica muy estrecha, o sea, una ventana terapéutica, o sea, ese espacio que había entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica es muy chiquitito, obviamente puede llegar a producir efectos tóxicos. Después, obviamente vamos a ir viendo con cada uno de los fármacos por cuál puede llegar a ser desplazado, por eso no pueden ser consumidos al mismo tiempo. Esto también habíamos hablado un poquitito ya, entonces medio como ya estaba un poco visto. Y después ya acá vamos a entrar en la parte de contraindicación, que lo vamos a dejar para la segunda reunión, porque nos quedan 6 minutos y me gustaría que hagan alguna consulta con el tafirolito. Acá hay alguna pregunta de Marcelo. El tafirolito y el tafirolito. Prende el audio, dale, así te escuchamos. No, profe, hice un comentario del paracetamol que lo consumimos como caramelos y yo dije, Sí. justo hice un comentario. Está Tafirolito que bien, viene masticable, el nuevo. Está bien, perfecto. Bueno, con respecto a estos conceptos que estuvimos viendo, ¿quedó alguna duda? ¿O andamos todo bien? Yo le quería hacer una pregunta. Dime, dale. Cuando habla de sobredosis, entonces, que dijo de eso de que cuando son desplazados, entonces por eso se dan así, digamos, ciertos tiempos, que una se debe tomar en tal tiempo y la otra en otro distinto, digamos, Claro, que es para que...
digamos, para que no haga un efecto adverso, sería. Sí, a ver, la dosificación, o sea, la posología en realidad se da cada cierto tiempo, precisamente por la curva entre la absorción y la eliminación. ¿Mm? Obviamente, cuando el fármaco se está empezando a eliminar, ya tengo que dar la otra dosis para que empiece a la absorción y llegue a la concentración plasmática necesaria. ¿Mm? Eso obviamente o sea, es con respecto a la posología común y corriente. Pero sí, cuando hablamos de sobredosis, uno de los problemas por los cuales puede ocurrir una sobredosis precisamente es porque entre esos dos fármacos interaccionaron, uno, el que es más afín a la proteína, desplazó al otro, lo sacó de ese lugar, y obviamente hay una mayor cantidad de fármaco libre, que es el que va a hacer el efecto. ¿Mm? ¿Quedó un poquito más claro? Perfecto. A ver, había otra. Bien. No hay dudas por lo que veo acá en el chat. Entonces, bueno,